Buenos días. Buen día. ¿Cómo has estado? Quiero saludarte, quiero también interactuar contigo. Puedes enviarnos mensajes si así gustas. Impacto Profético, tenemos estas transmisiones los martes, miércoles, sábados y domingos. Si tu intención es seguir aprendiendo del reino de Dios, puedes buscarnos por este medio o por YouTube. El tema que hoy te queremos mostrar es: fluye con toda la potencia del reino de Dios. Fluye con toda la potencia. Potencia es poder. Y para que esa activación de poder se lleve a cabo, porque es un proceso por el cual, si eres un hijo de Dios, tenemos que pasar por ese proceso de activación, de contar con una capacidad o con ciertas habilidades a expresarlas. Esa es la activación. No es lo mismo tenerlas inactivas, a poderlas manifestar, a poderlas expresar. Dios puso en el ser humano un poder, puso habilidades, talentos, puso facultades para que el hombre pudiera tomar decisiones. Y quiero decirte que cuando estas dos dimensiones se alinean bajo el poder de Yeshua, bajo el poder de Jesús, la vida deja de ser neutral y se vuelve esa herramienta que Dios dispone para poder expresar y poder manifestar su reino. Y esta mañana vamos a hablar precisamente de eso, de cómo podemos fluir en el poder de Dios. Continuamos con el tema. Continuamos y seguimos continuando. En Marcos capítulo 9, 23, Jesús dijo lo siguiente. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hoy en día hay muchos creyentes, pero no todo se le hace posible. Así es. Así de fácil. El tema de hoy, miren, es un tema que nos va a llevar a entender más lo que Dios puso en tu vida. En otras palabras, para que lo entendamos mejor, lo que Dios puso en la mochila que traes tú ahorita, en el morral. Mucha gente dice, nadie sabe lo que trae el morral más que el que lo carga. Pero yo quiero decirte que eso es lo que la gente dice, la gente que cree en Dios, pero no se le dan las cosas posibles. Y es una gente quejumbrosa, ¿verdad? Que se queja de todo. Gente que se lamenta hasta de haber nacido. Pasan los procesos de Job sin aún haber pasado ni tan siquiera un proceso de lo que Job pasó. Por eso, ahorita que se hablaba en la introducción, mi esposa decía algo bien tremendo. Ahí dice que cada ser humano tiene un potencial. Hay un potencial. Por eso es que te digo, lo que Dios puso en tu morral, en tu mochila, puso un potencial para que le hagas
se puede decir, frente a la adversidad, llámese como se llame. Creo que eso es lo que se ocupa hoy en día. Creer, pero también creerle a Dios y creerte en ti. No que seas creído, sino que te creas, principalmente tú, que creas en ti, de que haya alguien, un ser poderoso, que se llama Espíritu. Y con el Espíritu de Dios uniéndose, viene ese potencial. Por eso el tema de hoy se llama, se le puso por nombre, fluye con toda la potencia del reino de Dios. Del reino de Dios. Por eso en Marcos 9:23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mucha gente con mucha fe. ¿Tienes fe en Dios? ¡Uf! Mucha. ¿A qué distancia? ¿Qué tan grande tu fe? Grandísima, grande, que no cabe en mí. Jesús dijo algo bien sencillo. Miren, si tuvieran fe del tamaño de esta semilla de mostaza, la más pequeña, parecía la del rábano, así, pequeñita. Si tuvieran fe del tamaño de esa semilla de mostaza, le dijeran a ese monte, muévete y échate al mar, se movería rápido, con esa pequeña porción de fe. Por eso echamos abajo, derribamos argumentos, estructuras que se da hoy en día se está dando. Hay mucha apostasía, que están poniendo la confianza. Maldito el hombre, dice la escritura, que pone la confianza en el hombre. Maldito el hombre. Y aquí va a tronar bien fuerte, ¿verdad? Porque hoy en día, híjole, están confundiendo la manifestación de los hijos de Dios en manifestarse, ir a tocar la puerta o ir a tocar puerta e ir con un bote o ponerse en los cruceros o ponerse en las calles principales a botear para juntar dinero para gente necesitada. Esa no es manifestación de los hijos de Dios. Esa es manifestación de la misma desgracia que está siendo manifiesto y hay otros fines. Se dijo y se tenía que decir, y que llegue hasta donde tenga que oírse a los hijos de Dios para que no practiquen esas cosas. Con razón dijo Yeshua, dijo, veo los campos blancos y la mies ya está lista, los campos están blancos, ya es el tiempo. Pero también veo a muchos como las ovejas que no tienen pastor. Díganme, ¿quién de los apóstoles o el mismo Jesús fue y le tocó la puerta al ayuntamiento que se hacía manifiesto para pedir permiso para hacer su función? Para hacer manifiesto su sanidad y el poder. O sea, hacer manifiesto la sanidad que portaba, pues, el don de sanidad Jesús, pues, para que las personas que tuvieran necesidades fueran sanadas. Pedro, su discípulo que estaba cerca de él casi siempre, cuando tuvieron que pagar un impuesto, le dijo a Pedro, ve al mar y ahí está un pez, ábrele la boca y ahí va a ver con qué pagar, porque necesitaban pagar algo para poder cumplir con
con la encomienda que Jesús traía. ¿Y saben qué dijo también? ¿Es legal esto? Que los hijos del rey estén pagando tributo. ¿Es legal eso? ¿Está bien eso? Cuando haces algo que le pertenece. No sé si me expliqué bien, pero al menos te voy a dejar a menos confundido o atarantado o atarantada. Pensando. Estamos llegando a los tiempos que no todo se va a dar en charora de plata. ¿Escucharon la introducción que dio mi esposa? Tienes que buscarle. Escucha, verás la introducción. Hasta a mí me puso a temblar. A mí. No sé si tú. Esta afirmación de Jesús nos deja claro que la fe en Dios es clave para superar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. No hay nada imposible para aquellos que tienen fe. En primer lugar, miramos algo bien importante. Mencionar que este versículo se encuentra en el contexto de la curación de un niño que fue poseído por un espíritu maligno. Sería uno, serían malos, pero lo cierto es que aquí está escrito. No lo habían podido sanar. Cuando el padre del niño se acercó a Jesús para pedirle ayuda, este respondió con la frase: al que cree todo le es posible. ¿Quién no lo pudo sanar? Jesús, porque sí pudo. ¿Quién no lo pudo sanar? La gente del pueblo, no, sus discípulos. Aquellos que ya había entrenado, aquellos que había orado por ellos y les dijo: vayan de 2 en 2. Y les dijo que ellos tenían ese poder para poder sanar a los enfermos y no lo pudieron hacer. Y hoy en día hay mucha gente sentida, ¿verdad?, que oran por ellos y no sucede nada. No hay poder, pues. Hay mucho religiosismo, mucho cristianismo, mucha religiosidad, mucha corriente cristiana. Y muy corrientes, una corrientada ahí. Dijeron en mi pueblo, bola de corrientes. En Marcos capítulo 9, 25, aquí está la versión que les menciono sobre el niño. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndolo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: ¿está muerto? Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y muchas veces yo me echo la pregunta y me la voy a seguir haciendo. Y la verdad me deja pensando mucho, porque el ayuno era necesario para sacar los demonios que traían los apóstoles, o realmente para lograr un poder, para poder hacer manifiesto lo que viene siendo el poder para sanar a este joven. Tal vez andaban en la carnalidad y hablaban palabras que no eran las adecuadas, y el demonio pues sabía que no les estaba hablando con autoridad. Se los dejamos de tarea. La incredulidad te debilita. Miren, la apostasía ha producido y sigue produciendo
y produjo en la nación, en aquellos lugares, una nación de cobardes. Ahora sí se van a ofender. Ahora sí van a reaccionar toda persona que es cobarde, sea hombre o mujer. Van a decir, no, nosotros no somos cobardes y no se debe enseñar así, de esa manera. ¿Cómo te pones a decir eso? Ahora sí van a reaccionar. Si reaccionan así, les voy a decir algo, pónganse en ayuno para que se les salgan los demonios, los espíritus inmundos que hay en tu vida, para que puedas poder dar una opinión acorde a las enseñanzas del Rey. Para que puedas salir de tu propia vida ese espíritu de incredulidad. Es más, les voy a aterrizar pues lo que les estaba diciendo ahorita. ¿Saben por qué los apóstoles no podían echar fuera de esos demonios? Porque sí creían en Dios, pero no podían creer que tenían el poder y la autoridad que Dios les había dado para poder echar fuera los demonios. No le creyeron, no se sentían capaces. Ahora sí ya. Ahora, Babilonia debilitada por la idolatría. Babilonia. Jeremías dice lo siguiente, 51:30. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres. ¿Oyeron? Los profetas hablando le decía al pueblo, los hombres, ustedes hombres son como las mujeres, dijeron en mi pueblo, ustedes hombres son como las viejas. Es palabra, ¿verdad? Que se escucha. Los hombres se hicieron como las mujeres ahora, como las viejas ya. No el hombre como fue creado como cabeza de hogar, para poner orden en el hogar, para poder alinear las cosas conforme a la voluntad de Dios. No, ahora lo más cómodo es alinear todo conforme a la gente de afuera, gente que llega, gente de todo índole, de todo nivel de calaña, entren en tu hogar, siendo que el lugar es tu fortaleza, es tu cuartel para ti y tu familia, con las puertas abiertas por todas partes, dejando entrar hasta quien no debe de entrar ahí. Y después se queja. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué el otro? Porque dejaste a entrar hasta el que no. ¿Por qué mi marido se fijó en esa joven? ¿O por qué mi mujer se puso a fijarse en ese hombre? Porque dejaste de ser valiente hombre. La incredulidad debilitó a los apóstoles para contender contra fuerzas satánicas. La incredulidad. ¿Qué hablábamos ahorita? La incredulidad. Marcos 9, 17 al 18. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Juan capítulo 3, 18 dice, el que en él cree no es condenado. Cuidado con esto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí agarra otro sendero. No le han creído a Jesús. La idolatría en todo lo que está. Hoy le creen más al brujo, a la bruja, al pseudo brujo, a la pseudo bruja, al encantador. ¿No han visto lo que hacen rifas? Cómo traen las muñecas llenas de pulseras.
de los amarres que les hacen, de las limpias, de los santeros, de los idólatras, de los pseudobrujas. Hasta las enseñan. Véanme las mías, mira. Limpio. Lo cierto que el único que cambia la vida aquí en Sonora y en México entero, y no usa sombrero, trae corona, se llama Jesucristo Yeshua. Y cuando te cambia la vida, te cambia para bien. Y no nada más puedes tener un carro, puedes tener muchos más, porque Él es el proveedor de todo. Buscar primeramente el reino de Dios, su verdad y su justicia, y todo te va a llegar por añadidura. El que entendió, entendió. Wow. 1 Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Ahora, el no creyente está en condenación. Esto vas a escucharlo muy repetitivo. Nosotros no condenamos, Nosotros solamente enseñamos lo que se tiene que enseñar. El no creyente está en condenación. Juan capítulo 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está. Con eso es más que suficiente. Tú sabrás en qué posición estás. Te dices creer en Dios, pero no le has creído. Porque una cosa es decir y otra cosa es creer. Abraham le creyó a Dios. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuándo es que los discípulos creen? ¿Cuándo es cuando los discípulos creen? En Juan capítulo 2:22 dice, por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es tiempo de que tú le creas a la escritura para que se haga manifiesto todo lo que ha dicho y sigue todavía allí puesto en la Biblia. Necesitas creer escritura. Y no me salgas con la frase que necesitas ser muy inteligente para poder entender. Al contrario, vuélvete ignorante si eres muy inteligente, porque toda la inteligencia, toda la sabiduría que puedes traer no va acorde conforme a la escritura y conforme a la voluntad de Dios. La bendición de creer. Mateo 9:29 dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe les sea hecho. Algo sucedió ahí. Conéctate a la fuente del poder. Isaías 40:31 dice lo siguiente, pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, aun cuando estés viejo, aun cuando estemos viejos, aun cuando nos estén colgando ya los cueros, todo el tiempo vamos a tener esas fuerzas como águilas y no nos vamos a cansar y vamos a caminar y no va a haber fatiga. Créele a Dios, porque ahí está escrito. Es una profecía que se tiene que cumplir y se ha cumplido para los hombres que le han servido a Dios.
Moisés murió, creo que más de 120 años y murió lleno de vida. Se lo llevó el Señor. Conéctate con el Espíritu de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en la Judea, en Samaria, hasta último de la tierra. ¿Quieres ser testigo? Un verdadero testigo, no de los testigos de Jehová. No te estoy llevando a esa religión más. No, te estoy llevando a que tú seas un verdadero testigo de la ley del Espíritu de Dios y del poder que hay en el Espíritu de Dios. ¿Quieres ser testigo? Síguete ilustrando, sigue aprendiendo, sigue llevando a cabo estas enseñanzas en tu vida que te van a ser de gran bendición. Si es que no están siendo, son de bendición para tu vida. Así de fácil. No está difícil. Un poquito más. Ahí está. Como pudimos escuchar ahorita, activar poder es obedecer, es obediencia. Es aprender a responder a las instrucciones del Padre. ¿Cómo? Con una vida que se levanta cada día, que se mueve, que sirve, que habla y que construye cuando Dios lo llama. Porque la obediencia es el puente entre lo que has recibido de Dios y lo que manifiestas. Y convierte la fe en acción visible y valiente, con denuedo, hacer las cosas, seguir las instrucciones de Dios, obedecer. Bueno, con esto terminamos. Que el Señor te siga levantando y accionando cada día.